Muy buenas noches. Hoy, nuevamente desde el programa Voz Tango. Mi nombre es Dora Marina Monroy Salazar y hoy nos acompaña una persona muy especial, Marino Vargas. Muy buenas noches, Marino. Buenas noches. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es con mucho gusto estar aquí esta hora, esta charla. Gracias. Vamos a ver que Marino tiene muchísimas cosas para compartirnos, para enseñarnos y que vamos a disfrutar muchísimo de hoy, de esta compañía de hoy. Les voy a decir quién es Marino Vargas. Él es Marino Vargas Velázquez. Nació en Pensilvania, Caldas. Vivió 7 años en Manizales y lleva 23 años en Medellín. Estudió en la Escuela Nacional de Comercio de Bogotá. Desde la década de los 90 está vinculado a la danza del tango y sus 3 artes afines. Música instrumental, canción poética, interpretación vocal. También en la investigación de la historia del tango, en especial de la danza. Viajó a Buenos Aires, Argentina, en 4 oportunidades, conectando con el estudio de los Dinzel Tango, el Centro de Estudios de Tango de Buenos Aires, CEDBA, el Seminario de Psicotango y Metodología de la Enseñanza. Si estoy diciendo mentiras, ahora me corrijo. Está bien, sí. Está bien. Fue profesor de tango en la Casa Gardeliana durante 2 años a grupos de niños y de adultos. Con los niños está en un proyecto piloto para vincularlos al tango. Actualmente dirige talleres en la Casa de la Cultura de Manrique para niños y adultos. Los talleres son de tango, de milonga y de vals criollo. Realiza clases personalizadas, en especial a adultos mayores, y realiza actividades como grupo de apoyo en el Teatro Colonial de Robledo con su grupo Salón Artístico del Tango, el cual dirige. Ahora sí, Marino, si dije algo mal dicho o una mentira, es el momento de corregir. No, está bien. Está bien. Sí, eso está, sí, ese es el perfil general. Ah, bueno, ese es el perfil general. Entonces, como ven, tiene muchísimo para aportarnos porque tiene varios estudios, una vasta experiencia en la parte no solo de la investigación, sino de la docencia y a diferentes grupos. Entonces eso lo hace que sea como más generalizado y que tenga más experiencia en cuanto a la docencia. A ver, Marino, ¿desde cuándo empezó en el tango y por qué? Usted aquí nos cuenta que desde los 90 empezó con el tango, pero en la docencia, pero en general, ¿cómo empezó en el tango? ¿Cómo llegó al tango? Bueno, yo desde que estaba niño, recuerdo más o menos por ahí unos 10 años, sentía la música de tango, la sentía. Desde adentro me atraían esas notas, aunque a esa edad no podía como describir qué era el tango. Pero sí, escuchaba un tango y sentía yo algo. Entonces, desde niño he sentido el afecto por el tango y el llamado del tango. Dígame. Bueno, bien, ya más adelante me trasladé a vivir a Manizales
Y ahí fue donde se arraigó ya definitivamente lo que era la danza. Y también comencé como a vislumbrar la manera de sacar el tango para enseñar. No fueron los planes iniciales, no, sino que al comenzar a responder algunas preguntas, a algunas cosas que estaban como confusas. Por ejemplo, yo cuando viví en Manizales, el primer año, no faltaba la tamboría, que se celebra a comienzos de enero, y le daban énfasis al tango casi una semana. Eran como 5 días de solo espectáculos de tango en las noches, al aire, y no importa si llovía, ya estaba yo mirando el baile. Entonces ya comenzó como esa afinidad por la danza, pero aún venían muchas preguntas. Entonces ya decía, pero ¿por qué escucho yo unos tangos tan marcados y como que no concuerdan con el baile que yo estoy viendo en esos espectáculos? Ahí comencé con esas inquietudes y decir, la música como que no concuerda. O de pronto si hay algunos temas que muy marcados que nos pueden mostrar el escenario donde le han agregado a la danza del tango movimientos que no han sido propios del tango, por lo que más adelante puede investigar. Pero hablando de esa época, yo tenía esa confusión y dije, yo quiero meterme más en el tango, investigar más y más. Y cuando le dio esa inquietud, como que más o menos ya qué edad tenía. Bueno, sí, ya más o menos los 90, pongámosle, no sé, 40 años más o menos. Bueno, sí. Perdón, un poquito menos, 34 años exactamente, llegué a Manizales. Y ya tenía todo ese entusiasmo por el tango, pero me faltaba cristalizar. Iba yo a ser, y soy, para esa época. Sí. O sea, usted empezó en el tango a sentirlo desde niño sin saber qué era el tango. Es cierto, sí. Solamente me atraía como la música y el baile también, sí, pero había muy poco baile. En general, ya apenas desde la década de los 80, año 85, fue donde ya en Argentina vino la democracia y entonces ya habían más sitios para escuchar tango, para bailar tango. Comenzó como un auge de estudiar la música, las orquestas, ya los sitios de baile se abrieron más en Buenos Aires y por lo tanto repercutió aquí. Algo que comenzó a repercutir aquí fue la llegada de música diferente a la que se tenía aquí coleccionada desde los años 60, más o menos por ahí. Bueno, entonces usted inicialmente se dedicó a escuchar o de una vez empezó a danzar. Bueno, yo en Manizales, el primer año que estuve en San Pablo, escuché por un sitio que se llama Fundadores, había un evento y incluso era una tarde lluviosa. Entonces yo iba por la 23, que es la calle central más importante De Manizales. y escuché tango. Y yo dije, ay, baile de tango. Cuando vi unos niños bailando, yo dije, impresionante. Nunca había yo visto y sabía que los niños bailaban tango. Y dije, no, ¿cómo así es? Si yo veo que en realidad los niños se acercan a tango, ¿por qué no puedo yo también? Pero tradicionalmente la familia mía no ha sido dadas al baile, a la música, de modo que no tenía ninguna herencia, estaba solo para mirar qué es lo que yo iba a hacer. O sea, como que no tenía ningún incentivo o alguna tradición familiar para hacerlo. Y yo me acuerdo que pregunté a una conocida, ahí que tenía una venta ambulante por la 23, me dijo ella que el niño de ella estaba allá en ese grupo. Y ella me dio el dato, me acuerdo que era frente a Club Manizales, había una casa vieja. Y yo, pero comencé con la incredulidad. Decía, pero ya a esta edad se cambia la danza, ¿no? Y incluso toqué para que no me abrieran. Subí la escala y toqué pasito. Y estoy tan de buenas y de malas en esa época, las dos cosas, los dos sentimientos.
porque era el debate entre la incredulidad y las ganas de conocer más. Y ya me abrió un señor, me acuerdo, Eduardo Alzate, ¿no? Y él tenía ahí unos jovencitos, ahí tenía un grupito. Y bueno, comencé con las clases, pero nosotros, yo no bailaba nada, no bailaba ningún ritmo. De modo que comencé ahí los primeros pasos. De hecho, para esa época no enseñaban tango en realidad, porque todos enseñaban foxtrot y algo de vals y milonga, y lo bailaban como con los mismos pasos. Pero para mí era grande, eso para mí era grandioso. Claro. Desde esa tarde comencé a cambiar y comencé a pensar hacia el futuro, pero con algo muy nublado, todavía con muchas nubes, Claro. con muchas dudas. Pero fue pasando el tiempo y se le fue aclarando el panorama y mirando lo que quería de verdad. Claro, sí, sí. Y allá en Manizales se escuchaba mucho el Medellín y el tango. De hecho, allá fundadores fue un grupo que aquí se llamó en los años 80 o 90 Post Tango. Quedaba ahí por la avenida Nutibara. Y allá hicieron una presentación en el Teatro Fundadores, que se llamaba Barrio de Tango. No me perdí ese espectáculo, allá estuve y comencé a mirar, bueno, si saben más que Manizales. Es lo que percibí. Y por lo menos lo que estoy viendo está más apropiado del tango. Entonces ya hice planes para venir a Medellín por trabajo y también para aprovechar. En esa época de los 90, hacia el año 95, se estrenó la película de Carlos Saura, Tango, que esa película fue la que marcó la pauta, marcó lo que en realidad sería el tango y donde la gente en realidad comenzó a conocer qué era el baile de tango, qué era la coreografía del tango. Mucho antes, hace los años, poco más atrás, como unos 10 años atrás, había habido un espectáculo de tango que no llegó a Colombia, que se llamó Tango Argentino. Pero ya tuve acceso más adelante a tener la música y fracciones de la película, porque es difícil conseguir el tema completo. De modo que comencé yo, desde ahí se fue el punto de partida. Yo dije, ¿cómo es posible que en Colombia, porque yo investigué mucho en Manizales y Bogotá, pero más Manizales, y hasta Medellín, se esté enseñando a bailar si ni siquiera en Argentina se han puesto de acuerdo cómo van a impartir clases de tango? Entonces ahí comencé yo, ese fue el punto de partida y dije, así hay que investigar, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que bailamos acá? Entonces yo comencé a hacer una comparación y ya en el año 96 hice un primer viaje a Argentina y ya comencé a ver todo ya diferente. Lo primero que al otro día fue ir a buscar música, porque en esa época para tener música buena de tango había que encargarla y era muy poquito lo que llegaba. Me acuerdo que había un sitio en la playa oriental donde un compañero, un amigo tanguero, compraba allí y compartíamos. A veces yo compraba y dividíamos para tener esa música, pero nadie soltaba nada. Por ahí escuchaba yo programas o películas, algo que se llamaba Tanguísimo, algo así, pero no muy claro. Nunca llegué a ver ese programa Tanguísimo y yo escuchaba que se hablaba de ese show. Pero era que un show de radio, No, de televisión, o un programa que pasaban por donde. Un audiovisual, era una película. Un espectáculo. Pero que no era claro. Tanguísimo. Y nadie soltaba nada, ni nadie dejaba ver nada. Yo eso vi lo que vi en Medellín en los años 90. Hay como cada uno localizado con sus cosas que guardaba de. Y esa película llegó a Medellín, Saura. La película Tango de Carlos Saura. No se llama Tango. Película. Sí, se llama Tango, se llama así Tango. Tango de Carlos Saura y hay otros artistas, una película argentina-española. Y esa película se enfocó en mostrar al mundo en realidad cómo es que se bailaba el tango, cómo se iba a enseñar el tango. Ahí estaba participando Juan Carlos Popes. Entonces estaban aflorando las
personajes que fueron muy jovencitos cuando vino la crisis en Argentina en 55, que tenían por ahí unos 20 años, y ya después de otros 30 años ya tenían 55 años. Sí. Entonces, pero ellos venían de atrás, habían comenzado muy jovencitos, en la época de los 50, casi que terminando la época de oro, que fue entre el 35 y el 55 más o menos. Esas fueron las épocas de oro, la época brillante del tango en Argentina. O sea que al usted dedicarse a investigar y mirar que estaban enseñando a bailar sin unas bases claras, sin bases firmes, usted decidió investigar, ir a mirar cómo era y de ahí se dedicó más a la danza o a seguir investigando. Bueno, yo detecté que habían dos de esas artes, que es las repasos, que son música instrumental, canción poética, interpretación vocal y danza. Esta definición de estos cuatro son el resultado de una investigación que hizo Horacio Ferrer, que llegó a ser director de la Academia Nacional del Tango en Argentina, ya falleció hace poco. Él publicó unos libros, que es lo máximo que ha habido, se pudiera decir que es la Biblia del tango. Esos libros se han traducido a diferentes idiomas. En Bogotá hay 3 tomos inmensos, toca, a veces entre 2 toca llegar a 3 meses de la clara mesa. Y aquí en Medellín hay un resumen, un resumen de esos 3 libros, que es importantísimo consultar ese libro de Horacio Ferrer, porque él detalla todas las artes, las investiga y datos que nos han servido para buscarle como sentido a algunas cosas que han estado como muy confusas. Pero anoto lo siguiente, el tango se ha apropiado ya del mundo. Se ha debatido también entre la confusión. O sea, simplemente se acepta algo porque se cree que es el tango. Y no da como pauta para investigar más a fondo, para meter más la mano, más el brazo al balde, como se podría decir, para investigar más a fondo. Y esa fue una de las razones por las cuales yo comencé a hacer esa investigación. Yo pensé, hay que investigar más y difundir. Ha sido muy difícil difundir lo que yo he investigado. No ha sido tan fácil, que a veces va en contra la corriente. Pero yo me he documentado muy bien. ¿Por qué contra la corriente? Bien, voy a poner un ejemplo. Sí. De lo que investigué y de lo que he visto, he podido ver en el contexto. Y es lo siguiente, el tango, inicialmente cuando comenzó el baile, a finales del siglo pasado, siempre fue con el fin de bailarse en un sitio bajo unas costumbres que eran unos barrios del suburbio, se llamaban los barrios orilleros, discriminados por la sociedad del centro de Buenos Aires. De modo que el centro era lo máximo culturalmente, de clase, pero lo que estaba creciendo hacia la Pampa eran los barrios nuevos, pero eran barrios que habitaban personas discriminadas. Pero la mayoría también vinieron de Europa, en especial italianos, españoles. Y entonces, el tango comenzó como una manera de bailar, no como una forma coreográfica. No se necesitaban más danzas, porque de Europa vinieron todos esos grupos de migrantes con la danza. La polca, el minué, la cuadrilla, el flamenco, el chotis. ¿Para qué más danzas? Si era un crisol de culturas allí en esos patios de Conventillo, que eran unas casonas donde se hospedaban por un mes los que llegaban en un barco. Y el tiempo que se demoraba el otro barco en llegar, hasta ahí podían estar porque tenían que irse a trabajar para hospedar los que llegaban. Y ahí comenzó a bailarse como una manera de bailar. Y comenzó una mezcla de música centroeuropea, con un aporte también que venía de la Pampa, que fue la milonga, y el vals, que también sí venía con los alemanes de Austria.
No eran muchos, eran más emigrantes italianos que españoles. Y entonces no se estaba inventando un baile, como los bailes que ya traían, porque era una mezcla, pero sí inauguró algo que no se veía, que fue lo que cautivó al mundo, que fue el abrazo. ¿No? Que el tango, eso fue algo que investigué, y, y comencé a salir de muchas dudas en cuanto a la mecánica de la pareja bailando. El tango inauguró el abrazo. El vals que venía también con un abrazo, pero eso era como un enlace. La pareja era con distancia, como mirando hacia atrás, hacia su espalda. Y se puede decir que no era como un abrazo, sino era como un enlace de la pareja. Pero el tango juntó la pareja, hasta el grado de que la parte expresiva del tango, sea de la cintura hacia abajo, que son las piernas las que expresan el tango, invadían los espacios de cada uno, de cada pareja, luego se invadían. Y eso se consideraba inmoral desde el punto de vista de la sociedad y de la religión. Bien, eso. Y también, en especial, porque se gestó en las zonas muy discriminadas, las orillas, o llamado el arrabal. Entonces, por eso era que más bien ellos se cuidaban. Se escuchaban expresiones porque a veces se escapaban. Los que más escapaban a ver las bailes de tango eran los muchachos de esa gente rica de sociedad. Se llamaban los niños bien. Se escapaban de noche, iban a unos sitios que se llamaban las academias, donde aprendían pasos. Ahí les tocaba practicar entre ellos, como hombres. Aquí menciono algo que también investigué, porque se escuchan rumores, se escuchan comentarios y debates que el baile de tango era de homosexuales, porque hay fotos y registros de hombres bailando con ellos. Y lo que pasa era que a las mujeres no las dejaban salir. De modo que entonces el tango era prohibido, pero para las muchachas. Ellas por ahí escuchaban rumores del baile de tango y en la casa trataban de hacer pasitos y de pronto algunas escapaban, pero cuando se escapaba y se daba cuenta la familia, que escapaba. Entonces escuchaban expresiones: qué vergüenza, su hija baila tango, ¿eso qué es? ¿Ustedes qué les está pasando? Era algo escandaloso, pero siempre había mucha mojigatería ahí, porque ellos sí veían que era hermoso, les gustaba ese abrazo de tango que se estaba inaugurando, ese abrazo tan cerrado. No había ningún baile con esa clase de abrazo. Entonces, muchas cosas que se han investigado. Desde ese mismo abrazo comienza la mecánica del tango, de la pareja. Todo eso fue lo que comencé yo a investigar, hasta que ya me encontré, que usted mencionó ahora en el perfil general, acerca de los Dinsen. Hay algo interesante, lo tengo como una anécdota, aunque el protagonista, que fue un personaje muy tanguero en Medellín, muy amigo mío, con él era que compartía la música. Decía: Marino, venga, compramos y dividimos. Era costoso y escaso tener esa música. Él llegó y me dijo: Marino, venga, yo tengo unas fotocopias con unas gráficas de la pareja de baile. Mire usted, a ver usted esto, ¿de qué le sirve? Yo no sé si él se quedó con las copias o me las dio a mí. Creo que no, porque él nunca me mencionó más. Y resulta que yo vi esas hojas sueltas, eran como 5 hojas, y le dije: esto forma parte de un libro. Y esto forma parte de un libro. Entonces yo dije: vamos a ver qué libro es ese. Luego fue que ya comencé a mirar ahí, había un canal que se fundó en la época de los 90, que se llamó Solo Tango. Muchos países de habla hispana tuvieron ese canal. Y pudieron conocer el tango. Ahí veían, daban clases de tango, mostraban personajes de tango, tenía sus partes de la danza. Y ahí se mencionó mucho sobre ese método, los Dinseltango. Rodolfo Dinselbach y su esposa, Gloria, eran los que fundaron ese centro de estudio de tango. ¿Basado en qué? Porque yo
como estaba en la investigación, yo dije, no, yo tengo que ser imparcial, yo tengo que buscarlo la documentación de varias fuentes, no centrarme ni radicalizarme porque no estaría bien. No. Hay que mirar más cosas porque hay cosas que tienen razón de ser, o métodos o formas de vida. Y entonces logré conseguir el libro en Bogotá, en la biblioteca Luis Ángel Arango. Estaban las copias de ese libro. Ese libro se llama El tango, una danza, la ansiosa búsqueda de la libertad. Y ese libro mencionan los autores, que fue los Lince, que él quería escribir un libro sobre qué pasaba con una pareja bailando tango. ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran los aspectos fisiológicos, emocionales, mentales, físicos de esa pareja bailando tango? Y ellos comenzaron a recuperar información que tenían de unos 40 años que duraron recorriendo el mundo desde que comenzó a bailarse en los años 50 hacia acá. Y publicaron ese libro. Luego ya apareció otro libro que fue el método de notación coreográfica de una uruguaya, Alba Ferretti, que es la que publicó también un libro, El tango, un abrazo en la escuela, que es el método para los niños, que simplemente es el primer nivel para adultos adaptado a los niños. Esto. Eso quiere decir que el tango, no hay tango para niños, sino más bien el tango también es cosa de niños. También. Respecto a eso, existen como muchas diferencias de opinión en cuanto a que si el niño, si es bueno que los niños estén en la danza de tango, si el tango es con sentimiento, con emociones, con tragedias, y hay otros que apoyan eso, digamos, por la facilidad de ellos de aprender, por la facilidad de los movimientos. Pues yo diría que usted está de acuerdo porque usted da clases de tango a niños, pero entonces ¿usted qué opina? Mirando la parte de la teoría, mirando la parte de las emociones que produce el abrazo, de las emociones que produce la misma música, la danza como tal. Claro, sí, sí. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que me está preguntando. Se lo voy a responder. Yo pronuncié en el Teatro Colonial una conferencia en 2 partes, que se llama así lo que acabé de decir. El tango también es cosa de niños. 2 partes. La segunda parte está en YouTube. Ahí pueden buscar tango niños o así. El tango también es cosa de niños y todavía estoy ahí yo de primero. No hay nadie que haya investigado más sobre ese tema. Se muestran ahí tango niños, pero como baile, simplemente. Pero no la profundidad de lo que yo traté de investigar. Entonces, ahora sí, miro lo siguiente. Yo comencé a pensar, bueno, los niños, ¿qué? Si los niños, su enseñanza tiene que basarse mucho en el juego, porque su concentración es muy escasa en ciertas edades. Un niño no se puede concentrar, sino por ahí durará, si acaso, 5 minutos, 10 minutos, 15 máximo. Y después se distrae. Entonces yo dije, vamos a ver cómo se puede enfocar el tango con los niños. Pero entonces me puse a investigar, me basé en Olga Becio. Yo fui en los años 90 a Buenos Aires, pregunté por Olga Becio. Y me dijeron, ella es la única que está enseñando a niños en Buenos Aires. Entonces me puse a investigar sobre ella, no me pude ver con ella, pero investigué con ella. Y lo que pasa es que ella tenía 2 niños pequeñitos, y de 4 y 5 años, y que ellos eran pareja de tango, porque veían bailar a los adultos. Ahí comencé yo el punto de partida. Los niños ven bailar a los adultos. Eso quiere decir que en el futuro ellos van a ser también bailarines de tango. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tango a los niños es un proyecto de vida, un proyecto hacia el futuro. No es algo espontáneo ahí que se va a enseñar y ya se va a olvidar, porque sí. Por eso no se tiene mucho éxito con los niños. Porque simplemente, aquí hago un paréntesis que mencioné en la conferencia, me remito a lo que ocurre en Medellín, Manizales, Bogotá, que tengo registros de grupos de niños. El grupo de Chiquitango Manizales es un ejemplo. Simplemente se ha tratado de, más bien como complacer al público con los niños, con el baile de tango, incluso con los adultos.
es como complacernos. Simplemente al tango se le permitió llegar al escenario como un fenómeno que ocurrió en los años 60, la nueva ola. Un suramericano, creo que fue un ecuatoriano, de apellido Mejía, llevó a Buenos Aires lo que fue esa música de esa época, las baladas, alguna música tropical, a música como el twist, el rock and roll, todo eso, todo ese fenómeno de los años 60 fue un golpe para el tango. Y el tango, ¿qué pasó más adelante? Comenzó a desenvolver qué hacemos para sobrevivir. Entonces comenzó a llevarse hacia los escenarios, pero el tango nunca fue con ese objetivo, de que el tango era para escenarios, donde hubieran multitudes de personas aplaudiendo. Pero para poder, la gente aplaudir tiene que haber movimiento. Entonces por eso se permitió que hubiera ciertos movimientos de pronto de otras danzas que se metieran al tango. Entonces ya tuvo que haber sido música selectiva, muy difícil de bailar porque es un rigor escénico. Es muy lindo. Yo aclaro eso porque estoy emocionado. No estoy diciendo que está netamente equivocado ese hábitat, sino que no va con toda la música. No. Y a veces se escapa se sacrifica la música por un movimiento que es muy acrobático, muy espectacular. A los niños, ya revolviendo el tema, se les enseña así, porque es para complacer a la familia, a adultos, que de pronto no conocen mucho del tango, hay mucha ignorancia. Mientras que el proyecto mío yo considero que es un proyecto piloto, porque único. Yo voy a enseñarles a los niños como Alba Ferretti enseña su libro. Ella en la parte final del libro dice, a los niños no se les debe enseñar con base en coreografías físicas, que no es un elemento propio del tango. Ella es una docente, ya falleció, Alba Ferretti, de lo mejor que ha existido en investigadores. Casi parecido a lo que está haciendo una que se llama Lidia Ferrari, que ha publicado varios libros de investigación de la danza. Y ahí fue donde yo dije, bueno, ya tengo un método para los niños, no es la aventura. Digo, no, yo no puedo aventurarme a enseñar a los niños así porque sí, porque con qué elementos trabajo. Y con buenos resultados. Y fue algo curioso, cuando yo se reabrió la Gardeliana en el 2013, 2014, comenzamos las clases adultos, y resulta que los niños de Manrique salían de la escuela y curiosamente veían que se abrió algo, la Gardeliana abierta, ya como museo, y entonces venían a curiosear, se entraban, y yo estaba en las clases de tango y uno de los muchachos porque como ese sitio se le dio como dato al Museo Coronel Gómez, era personal del Museo Coronel Gómez, y uno de un vigilante dijo a los niños, les gusta bailar el tango, quédense a mirar. Y entonces ya a los pocos días comenzamos el proyecto de Semillero Casa Gardeliana. Ya era algo oficial, sí, también dirigido desde la Casa Museo. Yo comencé a dirigirlo y llegaron a haber 14 niños y así habían suficientes niños, varoncitos y niñas. Y se hizo un buen trabajo con ellos. Luego ya terminé hubo cambios en la Casa Gardeliana y entonces se interrumpió el proceso con los niños, pero yo seguí con un grupo que ya le coloqué, no Semillero Casa Gardeliana, sino Chiquitango. Ese mismo nombre se lo copié a Manizales, porque ese era el Chiquitango de Manizales. Y entonces comencé a trabajar con ellos el método primer nivel del tango adultos. Algo que yo investigué, yo dije, ahora es la manera de que ellos puedan entender cómo se pueden mover en su edad. Usted mencionaba ahora algo del sentimiento. Sí. Bueno, los niños no pueden sentir nada. No, ellos no como tienen, un adulto. ellos lo hacen como más bien mecánico, mientras que el adulto, de hecho yo pienso que a la gente normalmente le ha gustado primero la música, sea por sus tragedias, por sus desengaños, que le ha gustado primero la música o por el ritmo, por lo que sea, y que ya después como que empieza en el mundo de la danza. Entonces, pues, eso expresarlo en un niño o introyectarlo en un niño es difícil. El niño simplemente
lo están haciendo porque es fácil moverse, porque le están dando una indicación, pero no por el sentimiento. En ese libro de Alfa Ferretti hay un artículo de varias hojas que se llama Una historia infantil de tango. Dice un porteño de ley. Ese es el. Y ahora a los niños les tiran las copias para que leyeran y sacaran como conclusiones. Y en toda la esencia de ese artículo se habla es del comienzo del tango, de las milongas, del maleo, el guapo que venía, pero de una forma que los niños puedan entender. Pero como el tango en el año 1917, 1915-17 cambió, porque los poetas, con Gardel y con ese primer tema, Venecia Triste, le dio un vuelco completamente al tango. El tango se volvió de tragedia, del amor problemático. Antes de ese tema de Contursi, el tango era más hacia el pueblo, hacia el folclore del pueblo, también hacia el desarraigo de haber dejado su tierra. Esas eran las letras. Pero dicen los comentarios es que Gardel entristeció el tango, lo quedó triste, porque pues él comenzó a cantar ese tema de Contursi, y también los poetas. Toda la poesía fue evocándose hacia el amor problemático, el desengaño, sí, el abandono y la reconquista. Y algo que investigué es interesante. El tango así nació, porque el tango nació en el suburbio. Como cuando los inmigrantes, cuando llegaba un barco con inmigrantes, llegaban 100 hombres por 5 mujeres. Esas 5 mujeres, ¿a qué venían? A trabajarle prostíbulos. Y algunas muchachas del suburbio, de esos barrios apartados, discriminados también, les daba envidia, ¿no? Diciendo, yo quiero ir a ver lo que hay ahí. Comenzaron a invitar a esas mujeres que llegaron de Europa a trabajar en los prostíbulos. Entonces, los primeros que comenzaban a bailar bien, los primeros pasos, eran lo que se llaman, de comillas, las mujeres que andaban en malos pasos. Los primeros pasos lindos del tango. Y, bueno, ahora sí, a los niños, ¿qué se les va a mostrar? Primero, en el abrazo, yo les digo, ustedes no están pensando en parejitas, ¿no? Ustedes no están, no saben ni qué es un novio, que son niños de 9 años, 10 años. ¿No? Y me tocó para mí investigar también el desarrollo de ellos. Los niños, como hacia esa edad, 8 o 9 años, juegan entre sí, niños y niñas. Pero cuando comienzan a haber algunos cambios de la preadolescencia, no se quieren ver. En general, pues, no es una regla. En general, niños de 11 años y 12 años no se quieren ver, niños y niñas. Ya por ahí hasta la adolescencia, es donde comienza ya porque las hormonas fluyen, entonces ya es otra cosa. Bueno, entonces no se puede hablar de esa parte del desamor, ellos que van a entender eso. Ahora, el sentimiento de una persona y sus emociones negativas, su tristeza, es por lo que ha vivido, sus frustraciones, años. Los niños que han vivido, ¿qué aprende un niño de sentir en 5 o 10 años? Nada. Estás jugando, conociendo su mundo. Todo eso, todo se dan cuenta cuando se les pone a bailar un tango. Yo, de todos modos, les puse los temas que les gustan de Medellín, como para mostrarles que el tango también es cosa de niños, que aunque no puede sentir nada, bailan esa música. De todos modos, la tristeza es de unos pocos, no de los músicos. Los primeros que crearon los temas bandera, los temas más lindos, esas orquestas del pasado, sí fueron personajes que sufrieron. De hecho, las mujeres en el tango, como Malena, existieron. Y otros nombres de mujeres que los poetas crearon esa música. Ellos sí existieron en realidad. Entonces, el tango tiene eso, vivió una historia. Entonces, hacer que los niños cuenten esa historia bailando es muy difícil. Entonces, toca más bien, yo por eso utilizo mucha música instrumental con los niños. Pero también cantado, pues, para que los adultos vean que esos niños del pasado llegaron a ser los tangueros. De hecho, todos los músicos comenzaban desde los 9 años. Y hasta antes. Y hasta antes. Sí, y todavía, porque uno escucha muchas personas, pues, que dicen, no, yo estoy tocando un instrumento desde los 4 o 5 años, porque muchas veces los adultos hacen lo mismo con los niños. Los meten a clases de piano, a clases de guitarra,
a instrumentos. Entonces, cuando ya llegan a la edad adulta, ya traen un recorrido y una experiencia grandísima. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Yo dije, bueno, Alma Ferretti dice, no voy a enseñar a los niños con base en la coreografía fija. Entonces dije, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que comenzar en orden. Entonces, la confusión que todavía existe, que yo he tratado de explicar, ha sido muy difícil, es tanto a los adultos como a los niños, hay que enseñarles primero qué es el tango de pista, de salón. Esa palabra de tango de salón es muy relativa. Yo diría más bien que es el tango que se baila en el salón. Pero se les llama, a veces llama tango de salón, pero comenzó el año 1913 más o menos. Más o menos el tango de pista, que eran los salones. Pero si el salón es grande, entonces los movimientos pueden ser más amplios. Por eso lo que he investigado es, hay que tener cautela con esa expresión, tango de salón. Más bien dice el autor, otro investigador también, yo me he basado, llámelo más bien el tango que se baila en el salón, o tango de pista, que es hasta ahí, es el hábitat, hasta ese hábitat. Y lo que hay ahora es que se permite que el tango vaya a un escenario, y hayan campeonatos. Pero nunca los gestores del tango pensaron en eso, en escenarios inmensos, sino en la pista. Y la pista, en la exhibición de una pareja solista, se la ganó fue porque ellos trataban de innovar. En esas milongas de los años 30 había que tener títulos para ser milonguero. Ser milonguero no era así tan fácil. Al comienzo era el hombre malévolo, el malo que iba a dar problema, pero ya después se volvió un título. Y entonces se les decía, usted el sábado tiene que traer algo nuevo. Yo decía, pero ¿cómo que algo nuevo? Si a uno ya le enseñaron es un dibujo. O sea, si uno baila lo que el profesor le enseñó, así que algo nuevo. Y yo dije, ay, aquí hay algo, así. Y no entendía. Entonces ya dije, claro. Entonces ya pude mirar la esencia del tango o el alma del tango, que es la improvisación. Que es el baile en el movimiento con el estímulo espontáneo, inmediatamente. Pero para poder llegar allá, tiene que haber como una comprensión de lo que se va a hacer, o exige una codificación. O sea, tiene uno que tener una base clara como para poder determinar cómo va a elaborar ciertas secuencias. Y luego la improvisación sería como el orden en que se ejecutan esas secuencias. O figuras que son combinaciones de movimientos simples. Eso es. Hasta que yo no pude entender eso, no logré entender esa parte que cada sábado hay que llegar con algo nuevo. De hecho, yo hago así con los alumnos. Digo, bueno, a ver qué van a crear ustedes para el noche. Y se puede hacer. El tango es, de las posibilidades son infinitas, de lo que es la improvisación en el tango. Ese tema, yo he visto que no es muy mencionado, se menciona, pero no se estudia. Se deja muy por encima y de lejos la improvisación. Y lo interesante es que ese es el alma del tango. Ahí gira todo. La mujer gira su cadera en los ochos y el hombre improvisa sobre ese giro. Entonces todo eso comencé a investigarlo en la danza y cada vez sigo estudiando más, investigando más y más. Bueno, en cuanto a los resultados con los niños... Eso le iba a preguntar, ¿y entonces en qué quedó el proyecto, la investigación? Bueno. ¿Se sigue, se ha aprendido, sí se ha aprendido, pero claro, pues se paró? Bueno, han habido unas situaciones interesantísimas que han levantado mucho el entusiasmo y las mamás de los niños han escuchado esas expresiones. Hay uno bien claro que ahí estaban dos mamás ahí con los niños ya despidiéndonos un sábado, que terminamos la clase, y en una pareja allá en la Gardeliana, como ya llegan turistas, porque está dentro de la ruta del tango, una pareja me abordó. Yo, mire, pues, profesor, quiero mencionarle algo. Ella comenzó a hablar, ¿no? Yo soy argentina, de Córdoba, y él es mexicano, somos profesores de tango, y tenemos un proyecto con niños en Córdoba. Aquí nos encontramos con esta sorpresa de clase a niños. Entonces ellos dijeron, ahí estaban las mamás, hay dos mamás escuchando. Y les comento, no hemos visto en ninguna parte del mundo estos niños. Venimos de Turquía, de Francia,
lo hemos visto en ninguna parte. ¿Usted cómo hace? Quisiera saber, usted nos puede compartir algo. Ahí anoté los datos para compartir. Y hemos compartido en realidad. Pero simplemente yo les dije, ahí está el método de Alma Fiorella. El tango, un abrazo en la escuela. Lo desconocen y más aquí nos afecta eso porque aquí se da prioridad a ese escenario. O sea, yo voy a enseñarle a usted pasos de campeonato para que usted compita. Y lo aplauden. Pero Lidia Ferrari dice que el primer aplauso es en el corazón. Y uno cuando está bailando, ya se aplaudió uno mismo allá. Ya no necesita nada de afuera. Porque es excelente disfrutar del abrazo, del movimiento con los compases musicales. Entonces, todo eso que he investigado lo estoy utilizando con los adultos. También hice un seminario de psicotango que los Beatles comenzaron. Los Beatles en su libro, El tango, una danza, esa búsqueda de la libertad, mencionan que ellos comenzaron a dictar clases en un hospital mental con el presupuesto de la capital federal. Y les dijeron, bueno, ahí está, aquí salieron. Pacientes en otros hospitales, como el Hospital Alvear, que eran terminales, pacientes terminales, se les olvidó morirse. Según los expedientes de los médicos, los pronósticos, algunos duraban unos meses, se les olvidó morirse. Había que bailar tango primero. Entonces duraron varios años. Esa experiencia la comenta la niña. Entonces ya comenzó el proyecto de psicotango o tango como terapia. Se está trabajando en el mundo también algo que ellos investigaron sobre pacientes con Parkinson. Un neurólogo con pacientes con Parkinson, con 10 sesiones de tango terapia, en especial la música de tango, porque la música de tango, si compás, 2x4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hace que el de Parkinson, que es el que pierde su sistema, pierde la fuerza para dar el siguiente paso, el compás que sigue le ayuda, y el que sigue le ayuda. Y el afecto, el abrazo, todo eso le va a ayudar. Y se está teniendo mucho éxito con el tango terapia en pacientes de Parkinson, en depresión. De hecho, la mayoría de alumnos míos son mayores. Y cuando termina la clase, me dicen algunos, profesor, se me olvidó todo lo que tenía aquí en la cabeza de negativo, porque hace que la persona esté en el presente, disfrute del presente. Yo digo que el tango tiene una magia que yo no sé cuál es, porque uno ingresa al mundo del tango y ya no quiere salir, quiere más, y eso me ha pasado a mí personalmente. Yo quiero más, quiero aprender, de hecho, por eso inicié este programa, porque yo digo, es una manera de investigar y de aprender de mucha gente. Mire, por ejemplo, usted todo lo que nos ha explicado, lo que nos ha mostrado y todas como las inquietudes que quedan, que le da a uno como para seguir averiguando, seguir investigando y vuelvo y digo yo, todos los días quiero más, quiero hacer una danza muy bonita, pues danza escenario, no porque pues porque es que esas piruetas son difíciles, son del tiempo, pues son muchas cosas. Pero uno ya como que saber de dónde viene, los estilos, por qué pasó esto, una cantidad de cosas que tiene el tango que son supremamente interesantes y que cada día yo creo que uno no termina de conocer el tango. Pero no me ha contestado en qué terminó el proyecto de los niños. Bueno, bien, entonces duramos varios años. Se duró varios años con los niños, salimos a escenario, a eventos, fue grandioso todo, la gente era muy sorprendida. A los niños les daban regalos, les daban dinero, o sea, en realidad todo el público estaba fascinado con ese baile. Se ve el contraste, ¿no? De los niños bailando tango de pista al escenario. Tratan de manejar más la elegancia, la música más marcada,
Y entonces eso cautivó a muchas personas. En la Gardeliana se comenzaron en esa época unas milongas todos los viernes y a las 6 comenzaba la milonga. Los primeros que llegaban eran los niños. O sea, la milonga se abría con los niños. Qué bonito. De hecho, nadie bailaba hasta que los niños no llegaran. Pero bueno, algo que he tenido que enfrentarme, la dura realidad es que los niños van cambiando. Claro. Entonces ya cuando un niño no es lo mismo de 10 años que de 15 años y de más años. Y esos niños que duraron por algunos años, que tenían 11 años, 12, 9, ya son adolescentes y ya hemos tenido 18 años. Y la gran mayoría no siguieron. Hay unos cuantos que siguieron. Continúan. Pero entonces yo aprendí algo, que ahora estoy rectificando eso. Hay que manejar el compromiso con los padres. Es verdad, no es difícil, y es verdad que aquí la danza es otra clase de danza tropical. Somos más abiertos. Y en Buenos Aires y en Uruguay, el tango es en la cuna donde se aprende. De modo que toda la familia, por lo general, siempre hay un familiar que baila tango y hay siempre tango en las reuniones familiares. Aquí no, va a ser muy difícil. Entonces los padres en reuniones sociales siempre va a haber una escasez de un tema de esos. Si acaso por ahí un país. Entonces, por no, es decir, en ese programa piloto me di cuenta de que hay que trabajar más con los padres. Hacerles ver qué es lo que se espera de ellos. Entonces yo les digo a los papás, no esperen en su niño que complazca a la familia. No. El aplauso es de adentro. Entonces me escuchan y van viendo la forma de enseñar, la música. Y estoy teniendo más éxito. Ah, qué bueno. De hecho, ahora tenemos una presentación en Parque Gaitán, porque se hace un evento en la Casa de la Cultura a fin de año, pero hubo un daño allá. Y entonces nos invitaron para bailar en un escenario de Parque Gaitán. Entonces voy a ayudar a los niños. Ya se les hizo en el Teatro Colonial un homenaje como cultores del tango. Cultores porque no han hecho mucho en lo que llevan, pero es el futuro del tango. Es el futuro. Es el futuro. Pero hay que tener en cuenta esa parte que usted acaba de mencionar. No sé, estimularlos, hacerles un seguimiento o llevarlos para que exactamente en ese cambio hormonal y de la edad no lo abandonen, sino que al contrario le tengan más amor y lo continúen. Porque diría yo que sería entonces pues 2 o 3 que sigan es ganancia. Pero qué pesar niños que tienen tantas capacidades y que se pierde el trabajo. Cierto, ahora hay algo curioso, ya se nos hicieron a un hogar geriátrico que se llama Hogar Vizcaya en el Poblado. Nos invitaron a bailar allá con los niños en esa época. Y este año, en mayo, me llamaron, porque eso fue antes de la pandemia que hicimos esa presentación y llevamos a los niños, porque una de ellas había visitado la Gardeliana y los vio. Dijo, por favor, lo necesitamos, le vamos a pagar bien, ya estuvimos. Y me llamó este año, me dijo, profe, para que traigan los niños. Digo, pero ¿cuáles niños? Ya no hay niños. ¿Cómo así? De que ya crecieron. Ya no hay niños. Ahí estamos los viejitos, si quieren vamos, donde fuimos. Bueno, le gustó mucho el espectáculo. Pero ya llevo varios meses con un grupo de 4 niñas y un niño, un jovencito de 13 años. Las demás niñas tienen 6, no pasan de 9 años, entre 6 y 9 años. Y bueno, ya vamos a presentarnos. Entonces, que como es una comunidad religiosa la que dirige es Hogar Vizcaya, entonces me dijo una monja que ya se jubiló, que fue profesora allá en un colegio que se llama Colegio de la Providencia, me dijo, yo quiero que usted me dé una conferencia de tango a niños allá en ese colegio. Entonces yo le dije, Mario, espérese que estoy en el proyecto de los niños y ya, se llegó la hora. Creo que ya para el año entrante, por ahí en enero, febrero, vamos a hacer esa charla con los niños y llevar ya a los niños bailando. Que yo le dije a ella, es que la idea es que los vean que el tango es de niños también. Sí, claro. Ese tema de la conferencia se lo puse porque eso es lo que nos falta en Colombia, que el tango también es cosa de niños, porque los bailarines argentinos comenzaron de niños.
Sí, sí. Entonces no hay un tango a niños. Yo casi no logro trabajar eso. Ha sido difícil explicarlo, pero no me ha sido difícil enseñarles. No ha sido difícil. Es de más disciplina y más de la parte de que los papás sepan de que, porque como va un poco más lento, yo les dije, esto va lento. Por eso los niños que están allá ya son seleccionados. No es que vaya la cantidad de niños donde los padres están equivocados esperando otras cosas. Yo les dije a ella nada más, no esperen presentaciones coreográficas con los niños, porque no es un elemento propio del tango. Ni siquiera los adultos. Solamente cuando, según mencionan las parejas de baile profesionales de Argentina que van a Europa, ellos dicen en su mayoría, se necesita para que una pareja represente el tango en el mundo por lo menos 5 años con su pareja manejando la pista. Sí. En cambio aquí en Colombia de una vez es bailando ya escenario a los 6 meses. Entonces se escapa lo que es la esencia del tango, que debería ser la realidad. Marino, mejor dicho, aquí podemos amanecer conversando y no terminamos, porque usted tiene muchísimo aprendizaje. ¿Usted cuánto lleva en investigación? Muchísimos años investigando. Pero le quiero preguntar, ¿cómo ve el tango usted en Medellín? Bueno, pues porque es que hay dos partes. La parte de investigación, yo creo que los que investigan así es muy poquiticos. No, realmente es muy poquita la gente que se dedica a la investigación. Pero en la parte cultural, en la parte como de cambio del tango de hace tiempos ahora, si el tango va avanzando, ¿cómo ve usted el tango en Medellín? Y bueno, primero que todo, he escuchado, algunos dicen el tango se murió. Algunos dicen así abiertamente, el tango ya murió, y Manrique. Pero claro, todos esos sitios de escuchar tango y beber y tomar, y la llamada tangovía y la 45 se acabó. Entonces escucho por allá, no, el tango se murió. Otros de más, con más propiedad dicen, el tango está en crisis, el tango no dura mucho. De hecho, ya el director allá en Robledo dice que el tango tiene sus días contados. Y no, yo pienso que el tango no está en crisis. Están en crisis los tangueros. O sea, los tangueros sí se pueden retirar, pero el tango sí seguirá. Seguirá vivo. El tango es egoísta, el tango no necesita que se sostenga con más cosas. Y el mismo tango se sostiene. Pero nosotros sí podemos darle apoyo a ese sostén. Con los niños. Bueno, el tango Medellín, sus zonas donde se bailaba tango, se terminó. Ese ambiente de tango se terminó. Ese ambiente. Y vino una crisis. En Argentina hay una crisis también, pero el tango en Europa están formando quintetos, sextetos con formación argentina, orquestas que uno les escucha y haga de cuenta escuchar porteños, quintetos, sextetos porteños. Y en Medellín lo que tenemos que hacer es buscar una manera de enseñar a los adultos a que su baile sea más original argentino. Pero de hecho en Medellín en ese momento se están creando más milongas y más sitios donde aprender a bailar. Sí, hay mucha inquietud en tratar de investigar, pero yo considero que todavía estamos muy atrasados. Hay una vez en la colección que tengo de música que comencé a conseguir en CDs desde hace unos años, hay una colección que sacó de Odeón que se llama Colección de Aniversario y está hablando de un sexteto mayor, y entonces ahí hace un recorrido desde la cuna del tango, Buenos Aires, la tibia Medellín del segundo, o sea, quiere decir que nosotros somos los segundos. Sí, sí. La tibia Medellín, pero sí hacemos honor a ese elogio. Muy difícil. Porque aquí nos gusta presentarnos, escenario. Y mucha gente mayor, de hecho yo tengo mucha gente mayor que ha ido y se está enfrentando a la realidad del país, que pueden hacer más. Y de una vez yo lo utilizo como terapia. Entonces debe ser utilizar el mismo tango
para que la gente mayor, que es la que más le haga del tango en esta zona del mundo, se acerque el tango a la danza, se acerque a la danza del tango. Yo les digo a muchos, dejen de aplaudir tango, bailen tango. ¿Y qué legado le quiere dejar Marino a la cultura del tango? Bien, la originalidad, su esencia, que es la que trata de perderse. O con tantos bailes que hay ahora, es duro, la juventud es difícil que se aleje de ese baile urbano que llaman la danza urbana. Es difícil, pero no imposible. En Europa hay gente joven estudiando tango, orquestas, todas esas artes que mencionamos antes, y la danza está todavía en Buenos Aires, en medio de tanta crisis, todavía siguen en Avellaneda, la Escuela de Música de Buenos Aires, y el tango es patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso le da sostén. Entonces, si el tango está en crisis, la crisis es de nosotros, no del mismo tango. El tango no se muere. Bueno, Marino, muchísimas gracias. Yo vuelvo y le digo, yo me quedaría horas y horas escuchándolo, porque me faltó muchísimo por preguntarle, pero el tiempo es oro. Claro, sí, sí. Entonces, muy agradecida por aceptar la invitación. Me parece muy, muy interesante. No sé si más adelante algún día me acepte otra invitación para que sigamos hablando del tango. ¿Y dónde encuentran a Marino Vargas las personas que quieran hablar del tango, que quieran danza con Marino? Porque Marino también da clases, ya él lo dijo, no solo a niños, sino también a adultos, principalmente adultos. ¿Por dónde pueden encontrar a Marino? Bueno, yo no tengo así nada específico, estoy trabajando un poco en esa parte de la difusión. Estoy ubicado en Manrique, en la Casa de la Cultura. Desde allá ya estamos promocionando conferencias, tenemos proyectos. Mientras tanto, estoy dedicándome allá y a las clases con los adultos, pero estoy pensando en crear ciertos otros medios para que conozcan. Les invito a que miren la conferencia, la segunda parte. El tango también es cosa de niños y de su opinión, porque en realidad está bien documentada la información. ¿La encuentran qué? Por YouTube. YouTube. El tango también es cosa de niños. Marino Vargas. Eso fue, claro, dirigido desde el Teatro Colonial. Allá fue donde se dictó la conferencia. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron ahora en el en vivo y que más adelante van a estar mirando la conferencia ya en la grabación. Recuerden, Dora Marina Monroy Salazar, Voz Tango. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno.